Muchas veces nos preguntamos en qué dimensión vivimos nuestra vida cristiana o cómo redimensionar nuestra vida de cada día. Esto es algo complicado porque la vida cotidiana tantas veces engulle nuestros ideales y hace que realmente nos alejemos de muchas realidades como son las realidades espirituales. Sin embargo, estamos llamados a vivir en la vida cotidiana, justamente en la vida cotidiana, nuestra vida evangélica. Ahí es donde se verifica el camino y el ideal cristiano. Las lecturas de hoy nos llaman a estar despiertos, a vivir desde otra dimensión, y por eso os invito a que las escuchéis con mucha atención. Domingo 18 del tiempo ordinario, nada menos que 31 de julio de 2022. Lectura del libro del Eclesiastés. Vaciedad sin sentido, dice el predicador. Vaciedad sin sentido, todo es vaciedad. Hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto, y que tiene que legarle su porción al que no la ha trabajado. También esto es vaciedad y gran desgracia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el sol? Día de dolores, penas y fatigas. De noche no descansa el corazón. También eso es vaciedad. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en la gloria. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos de la vieja condición humana con sus obras y revestíos de la nueva condición, que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años,
túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico para Dios. El primer texto del libro del Eclesiastés siempre son textos de sabiduría, que hay que ir más allá de lo que dicen, porque este texto rezuma ciertamente un cierto nihilismo, negativismo. La clave para entenderlo es la palabra vaciedad, que aparece en 5 ocasiones en un texto tan breve. Vaciedad, que está opuesto a algo que está lleno. ¿Y qué es vaciedad? Desde esta perspectiva, vaciedad sin sentido, vaciedad como una gran desgracia, es trabajar, como diríamos en términos vulgares, por el demonio. No trabajar desde la perspectiva de Dios. A eso nos está llamando indirectamente el texto del Eclesiastés. Es verdad que podemos trabajar con destreza, con habilidad y legarle la porción al que no ha trabajado, vaciedad. Que podemos tener todos los afanes del mundo con nuestro trabajo, con nuestros dolores y fatigas, sin descansar, vaciedad. ¿Por qué? Porque muchas veces esa vaciedad es la búsqueda de los bienes económicos y no la búsqueda de Dios. Por eso, en la segunda lectura de la carta a los Colosenses, San Pablo nos habla de las 2 dimensiones que se nos presentan, o de los 2 caminos que se nos presentan a cada uno de nosotros para vivir nuestra vida cristiana. Se nos presenta aspirar a los bienes de allá arriba o aspirar a los bienes de abajo, de la tierra. Y esos 2 caminos son opciones que hemos de tomar justamente en nuestra vida cotidiana. Sabiendo que nosotros hemos muerto con Cristo, vivimos esa vida escondida y porque vivimos esa vida escondida estamos llamados a despojarnos de la vieja condición humana con sus obras y a revestirnos de una nueva criatura que se asemeja al Creador y que nos da la posibilidad de conocerlo. Y esa nueva criatura que nos asemeja a Cristo es la síntesis de todo y está en todos, porque ese es Cristo y nos identificamos con Él. Pero para eso hace falta que demos muerte a lo terreno que hay en nosotros, que no sigamos engañándonos unos a otros. Ese es el camino al que estamos llamados. Ser criaturas nuevas que aspiran a los bienes de allá arriba y dejan todo lo terreno. A cada uno de nosotros el pensar en qué se cifran estas palabras clave de nuestro amigo Pablo. Finalmente, el Evangelio de Lucas, una vez más, nos va a hablar de alguien que entre el público, cuando el texto habla de uno del público, está haciendo referencia a inquietudes de la gente que le rodeaba. Y entonces se dirige a él como maestro para decirle, en cierto modo pedirle que reparta su hermano con él la herencia. Y el Señor dice, oye, pero ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Pero da la clave para interpretar luego todo lo demás. Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de los bienes. No depende de los bienes terrenos, que nos acaba de recordar San Pablo. Y les propone una parábola. Ese hombre rico que tiene una gran cosecha. Y evidentemente esa gran cosecha le lleva a calcular dónde almacenar esa cosecha. Y entonces, lógicamente, desde una perspectiva economicista, derribaré los graneros, construiré más grandes y almacenaré todo el grano y el resto de mi cosecha. Y ahora viene lo negativo. Y me diré a mí mismo, tienes bienes acumulados para muchos años,
túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir justamente la vida, esa que tú te has querido dar, esa buena vida te la van a exigir. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Vanidad de vanidades, todo vanidad, vaciedad, que nos ha recordado la primera lectura. Y la conclusión es bien clara, así será el que amasa riquezas para sí y no es rico para Dios. Así será el que mira hacia lo terreno y no mira hacia los bienes de arriba. No podemos perder de vista esta perspectiva. El cristiano es una criatura nueva que se sitúa por encima de todas las cosas que nos arrastran a lo terreno, incluido lo económico. Con lo cual tenemos que contar, porque vivimos en este mundo, no vivimos en una nube y en una irrealidad, pero tenemos que saber qué lugar ocupan estos bienes. Y lo que no pueden ocupar es nuestro corazón, porque entonces seríamos ricos en riquezas materiales, pero no ricos ante Dios. Amigos y amigas, en pleno calor veraniego, os deseo un domingo muy feliz, lleno de alegría, lleno de disfrute de estos días en que la naturaleza, a pesar del calor, está muy agradecida para cada uno de nosotros. La conclusión, el resumen de todas estas lecturas. El autor del Eclesiastés se identifica con Salomón, vanidad de vanidades, fragilidad humana, lo ilusorio de la vida, las decepciones que éstas le reservan al hombre. El mismo Salomón en su fastuosa vida y a pesar de su sabiduría no conoció la felicidad. El Salmo 89-90, fragilidad del hombre, se le atribuye a Moisés. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El hombre sabe que depende totalmente de Dios. Pedimos tu misericordia, baje a nosotros tu bondad. San Pablo habla a los colosenses como resucitados. Les dice y nos dice a nosotros, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Nuestra vida está con Cristo. Demos muerte a lo terreno, a lo que nos engaña, a lo que nos aparta de Dios. Revistámonos de la nueva condición que se va renovando como imagen del Creador. Aquí ya no hay judíos ni gentiles, circuncisos ni incircuncisos, esclavos ni libres, dice Pablo. Entre nosotros sea padres o hijos, jefes o empleados, maestros o discípulos. Todos, Cristo es la síntesis de todo y está en todos. La palabra vale absolutamente para todos. El Evangelio de San Lucas nos hace aterrizar. Presentan a Jesús un problema concreto. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús da a la vez la respuesta a los dos hermanos. Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propone una parábola. El futuro de un hombre rico que tiene tanto que no le cabe la cosecha. Se dice, tienes bienes para muchos años, come, bebe y disfruta. No tiene en cuenta que la vida no la podemos controlar nosotros. Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. ¿De quién serán ahora esas riquezas? Así le pasa al que su vida solo son las riquezas, al que su vida solo piensa en las riquezas y no es rico ante Dios. Son temas muy humanos, muy terrenos, que nos tienen que despistar de la auténtica vida, de la vida en Cristo.